En el marco del Séptimo Congreso Internacional de Innovación Educativa, en la línea de gestión como eje articulador de los procesos de las instituciones educativas de nivel superior, voy a tratarles el tema de la participación universitaria y transparencia para la transformación, el caso del Instituto Politécnico Nacional. Como estructura y contenido tenemos un primer punto, que es el caso del Comité de Ética del Instituto Politécnico Nacional y su código de conducta. El segundo punto es el código de conducta como herramienta para la rendición de cuentas. El tercer punto es la gestión centrada en el estudiante. Y un cuarto y final punto va a ser la manera de conclusión. El 19 de abril de 2012 se crea formalmente el Comité de Ética del Instituto Politécnico Nacional. Es interesante este comité porque aunque el IPN cuenta con algunas instancias ya que norman, digamos, la conducta del servicio público y del estudiantado en general, de la comunidad en general, las atribuciones del comité son interesantes porque es un comité que puede analizar, revisar algunas situaciones, algunos casos en los que se haya incumplido, en los que no se haya llevado un respeto sobre la norma que regula la conducta de los servidores públicos. Pero también en esta revisión puede determinar si es procedente turnar el caso a la Contraloría Interna del Instituto o en su defecto incluso a la Función Pública. Como una de sus principales acciones, aunque ha sido recién creado, es la conformación del Código de Conducta para los servidores públicos. Y se entiende como servidores públicos a todos los que prestamos servicio en el instituto, como funcionarios, personal administrativo y profesorado. Este Código de Conducta está conformado por medio de principios y los define el propio documento, estos principios, como criterios de actuación del servicio público basado en valores. Y también los define como una idea o norma que orienta la manera de pensar o de obrar. También contiene una serie de definiciones, que es muy importante, todo un glosario, para evitar confusiones, discrecionalidades, interpretaciones. Voy a mencionar solo algunos. Define, por ejemplo, qué es hostigamiento. También define qué es un valor, qué es norma. En fin, permite al funcionario entender perfectamente cuál es el principio en el que se basa la conducta que se espera y la norma que soporta estos principios, esta conducta, y está perfectamente bien relacionado con cada uno de los aspectos normativos. Quiero mencionar dos apartados que contiene este documento. En primer lugar, el apartado 8, que se titula Toma de decisiones responsables. Como ya les mencioné, contiene los valores, los principios, la conducta esperada por parte del servidor público y la norma a la que se refiere o soporta esta conducta esperada. Me parece interesante este apartado porque creo que ha sido un esfuerzo interesante por evitar el pensamiento o comportamiento normativo burocrático. Esto es, por ejemplo, el pensamiento normativo burocrático es aquella acción, aquella forma de pensar en la que se aplica la norma por la norma misma, es decir, a rajatabla, sin el cuidado, sin la atención debida. Ninguna norma puede ser específica, porque casos específicos pues, hay miles. La norma es, a manera general, una herramienta que nos permite darle solución a las situaciones. Pero entonces, en este apartado se explica perfectamente que la conducta esperada del servidor público es la de atención hacia las partes involucradas en alguna situación. Escuchar a las partes, ver las particularidades de la situación y no aplicar la norma a rajatabla, es decir, no la norma por la norma en sí, sin importar las personas, no, sino la norma que nos permite actuar, pero considerando a las personas. Esto es importante,
porque podría ir más hacia una orientación de una gestión centrada en las personas y no en la autoridad, en la norma, por la norma, etc. Hay otro apartado, el apartado 3, que se llama responsabilidad en el uso y asignación de los recursos públicos. En este apartado ustedes pueden encontrar un aspecto muy importante y muy interesante, que a mí me parece muy rescatable. Y menciona a la rendición de cuentas como valor en sí mismo, es decir, de suma importancia para la colectividad de la institución. Y eso es importante porque ya se está asumiendo que la rendición de cuentas es primordial. Falta ver que todos los esfuerzos y los mecanismos vayan encaminados precisamente a la rendición de cuentas, porque la transparencia sin rendición de cuentas no tiene mucho sentido. Si de nada sirve que haya transparencia, que yo me pueda enterar de las acciones, si al final no tengo mecanismos o herramientas adecuados, eficientes y eficaces para exigir que se cumpla con la responsabilidad de estas acciones que se mencionan en la transparencia. Si la rendición de cuentas es lo fundamental, que se basa en la transparencia, pero al final tendremos que hacernos responsables todos los servidores públicos de nuestras acciones. Aunque es un documento importante, a mí me parece un avance para la institución. Sin embargo, creo que hay algunos aspectos importantes a trabajar dentro del mismo documento. Como todo documento, es perfectible. Algunos aspectos a trabajar es que sea menos dirigido a objetivos institucionales en abstracto, sino en cumplimiento de la función y operatividad administrativa. Y que vaya más orientado hacia el cumplimiento de la misión del Instituto Politécnico Nacional, que es la de formar a individuos, a personas. Es decir, que vaya más hacia el beneficiario final y no solo en el ámbito administrativo, lo cual en su conformación a mí me parece que demuestra que se está centrando, de todos modos, está en el paradigma, se está entrampado en la autoridad, en el poder y la institución en abstracto, alejándose del estudiante o de las personas, que en última instancia serían lo importante. Otro aspecto es que se usan términos como sociedad, colectividad, servicio público en la administración pública, etcétera, que no expresan al estudiante como actor interesado y directo, es decir, como agente concreto y directo. Entonces, otra vez vemos que en su elaboración, en su lógica, está manejado hacia lo abstracto, hacia la sociedad, hacia la colectividad, pero nunca se menciona al estudiante en concreto, que es el fin inicial y último de la misión del Instituto Politécnico Nacional. Otro aspecto a trabajar es relacionar más este tipo de acciones hacia la rendición de cuentas, de cara a cada estudiante y a la sociedad también, pero insisto, debe permear en nuestra forma de pensar como servidores públicos que lo importante es el estudiante, no en abstracto, en concreto, real, que siente, piensa, que actúa, que tiene necesidades y que está en la institución bajo nuestra responsabilidad para ser formado como individuo, como ciudadano. Otro aspecto es ligar más este tipo de acciones con los desafíos de la educación superior y media superior, porque el IPN también ofrece el servicio de educación media superior. Y dirigir los esfuerzos institucionales hacia la función anticipatoria de las instituciones educativas. Esto lo voy a mencionar más adelante, por qué sería así. Entonces, el código de conducta como herramienta para la rendición de cuentas. Cito textual lo que dice el propio documento del código de conducta. Rendición de cuentas. Para el servidor público, rendir cuentas significa asumir plenamente ante la sociedad la responsabilidad de desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la evaluación de la propia sociedad. Claro, está muy bien, se debe toda institución pública, y el caso del IPN no es la excepción,
a la sociedad, porque emana de la sociedad, para su beneficio. Pero insisto, no estaría mal en el planteamiento, en el manejo del contenido del documento, que se mencione en concreto al estudiante, que es aquel que es el beneficiario directo del servicio educativo y aquel que en última instancia debiera exigir de manera totalmente directa por la afectación de sus intereses en su formación, el que se le dé el servicio al cual está obligado todo servidor público que prestamos nuestro servicio al Instituto Politécnico Nacional. Entonces, lo que yo propongo es que el pleno conocimiento del Código de Conducta por parte de la comunidad estudiantil puede permitir una participación más activa en materia de rendición de cuentas. Y esto iría hacia la transformación de la propia institución como organización. Como está muy bien estructurado el documento que habla de los principios que rigen la conducta que se espera y la norma que lo regula, la difusión no debe ser solo como se hace generalmente, así como se creó por decreto, que de todos modos es un buen avance por una ley federal. De todos modos, lo importante aquí es que se difunda ampliamente a la comunidad estudiantil para que pueda exigir, claro, todo manejo de herramientas y de mecanismos para la rendición de cuentas en la participación universitaria o en la participación estudiantil de toda institución educativa debe estar muy bien acotada, muy bien definida. Pero hagamos de los estudiantes personas responsables, personas coherentes, personas que van a actuar, que tarde o temprano, que de hecho ya son ciudadanos, muchos de ellos ya reconocidos en el sentido de que tienen la mayoría de edad, que ya votan, que tienen injerencia en los asuntos importantes del país y que van a tener más al concluir su formación profesional en el Instituto Politécnico, o por lo menos eso es lo que se espera. Pero si no se les dan los elementos o la lógica de que ellos conozcan los instrumentos jurídicos, pues ¿cómo van a ser ciudadanos, aunque tienen personalidad jurídica, pero sin un actuar jurídico? Entonces, se les exige desde el principio a los estudiantes, desde que uno entra a la primaria o desde la preprimaria, una serie de normas y de reglas, pero jamás se les maneja todos los derechos y las posibilidades que tienen para ellos mismos contribuir en beneficio de su propia formación, sobre todo si ya son adultos. Hay algo que yo quisiera mencionar, y también lo voy a citar textual, que se maneja en un documento que se titula Desafíos de la Educación, elaborado por la UNESCO, bueno, que encargó al Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de Buenos Aires en el año 2000. Fíjense, en el año 2000, ya hace 12 años. Y en ese documento se menciona el cambio más importante que abren las nuevas demandas a la educación es que ella deberá incorporar en forma sistemática la tarea de formación de la personalidad. Lo que nosotros hacemos, me parece, y hemos hecho y seguimos haciendo, es que no cambiamos el paradigma, seguimos formando para el saber hacer, pero no nos centramos en el ser, en el saber ser. Y creo que un poco, o por lo menos yo detecto esto en la lógica, aunque haya sido involuntaria, de los encargados de la elaboración del Código de Conducta. Otro aspecto que menciona también este documento de la UNESCO. Dice, dar prioridad a la inversión en calidad es mucho más difícil de lo que parece. Exige un enorme esfuerzo financiero, pero escuche, pero también y sobre todo una transformación en los modos de pensar, de los hábitos mentales, de las escalas de valores. Si nosotros decimos que educamos para la paz o para la democracia, pero no damos esta formación en concreto, en hechos concretos, a los estudiantes concretos para la participación, es decir, que ellos sepan muy bien
¿Qué se espera del servicio educativo, de todos y cada uno de los servidores públicos, y cómo exigirlo? Y cómo contribuir también en su exigencia al mejoramiento de este servicio. Si no lo damos, entonces podrías tomarse como un doble discurso que formamos para la democracia, formamos para la ciudadanía, pero pues no damos elementos para la participación. Es decir, si no formamos para la participación, ¿qué democracia puede haber cuando la democracia se basa en la participación ciudadana? Este documento también menciona 6 prioridades estratégicas y voy a mencionar solo una, la que me interesa para este tema. Deberán existir múltiples mecanismos y procedimientos de evaluación y generación de responsabilidad institucional por los resultados. Yo entiendo que para un profesor, el que sus alumnos sepan que debe ser evaluado y que ellos tienen el derecho de exigir que el profesor dé resultados satisfactorios, cualquier jefe de departamento, el propio servidor público que está en la ventanilla de servicios escolares, desde la puerta de entrada, en fin, en los baños, todo esto conlleva una responsabilidad por parte de los servidores públicos encargados del funcionamiento y operatividad general de la institución y de cada una de las escuelas. Entiendo que no nos guste estar siendo observados con lupa, pero no hay otra forma, me parece, de transitar hacia una transformación, a una transformación de la eficacia y de la calidad en el servicio educativo al que estamos obligados a dar y el que esperan los estudiantes como seres humanos, como personas, que están precisamente en nuestras manos. La gestión centrada en el estudiante es precisamente ahí. Todos los esfuerzos integradores de los procesos de las instituciones educativas, vistos desde la gestión, cuando está centrado en el estudiante, esto no debe de causarnos ningún inconveniente el darle elementos a los estudiantes para que participen de manera responsable, pero activa, no indiferente, que no sean omisos, que no permitan cuando no se les está dando el servicio y la atención debidas en su formación. Y en el trato como personas, que también es parte de la formación. Los profesores somos los principales transmisores y promotores de valores por medio de nuestros modelos de conducta, no nada más los funcionarios, pero obviamente también los funcionarios y todo servidor público que como adulto, ¿no?, hablando de los jóvenes que tenemos de 15 a 18 años en la media superior, que ven un comportamiento que totalmente se aleja de este trato humano y sí, en cambio, puede ser autoritario, despótico, del servidor público que se protege detrás de un escritorio. Yo me pregunto en mi reflexión, ¿por qué estas omisiones, aunque, insisto, bien pudieron ser inconscientes, no deliberadas? Me recuerda a la politóloga mexicana muy conocida, Denise Dresser, que nos dice: nos preparan para obedecer, mas no nos educan para pensar. Yo no quisiera pensar que estamos todavía en este círculo vicioso en el que decimos que tenemos un modelo educativo institucional en donde su prioridad es estar basado en el aprendizaje del alumno. Y sin embargo se siguen haciendo toda una serie de estrategias basadas en la enseñanza del profesor. Es decir, no nos hemos podido mover de este paradigma. De igual manera, como forma globalizadora de atender la funcionalidad y la operatividad de la institución, la gestión, cuando está basada más en la autoridad, en el poder, en aspectos meramente administrativos y no en los individuos y no en los estudiantes, se pueden cometer este tipo de errores en donde se aleja precisamente de la atención hacia los estudiantes. Creo que todo el discurso, todo documento, todo debiera ir enfocado precisamente a que el estudiante tenga todos los elementos para una mejor formación
y para poder de manera responsable reclamar el servicio que se merece y la formación que obviamente se merece, para después también la sociedad le pueda demandar y exigir que sea un ciudadano económicamente activo, responsable. Y esto lo menciono porque, por ejemplo, los nuevos desafíos para la orientación de la política educativa en la séptima reunión de ministros de Educación de América Latina y el Caribe, ya desde 1996, mencionaba que concluyeron varios aspectos, varios puntos, pero yo solo voy a mencionar los que tienen relación con este tema. Por ejemplo, nos dice que parte de los desafíos para orientar la política educativa es mejorar la capacidad de gestión, mayor protagonismo de la comunidad educativa local y un papel más estratégico de la administración central. Creo que es buen motivo para estarnos focalizando como hubiese sido, por ejemplo, con el Código de Conducta, aunque está elaborado para servidores públicos, pero la lógica y la intención de normar, de regular, de orientar la conducta de todos los servidores públicos de la institución es encaminada al origen y al fin último, que es el estudiante. Otro punto es la democratización y la cultura de la paz en la educación. Fíjense, la democratización y la cultura de la paz en la educación. Pero ¿cómo vamos a educar para la paz si no educamos para la participación? Si tomamos al estudiante como una cifra más y no como una persona concreta, real, pues mucho menos para la democratización, que son valores fundamentales en la agenda de la transformación educativa. Así lo menciona tal cual esta séptima reunión de ministros de educación. Otro punto, la evaluación y la medición de la calidad para asumir responsabilidad por los resultados en la educación. Esto tiene que ver desde los profesores, desde también el servidor público que está en la ventanilla para cualquier trámite que tenga que ver con su trayectoria académica de los estudiantes, y no se diga, sobre todo de los funcionarios, quienes son los líderes formales para que esto sea posible. Otro punto es la valoración profesional de los docentes ligada al desempeño. Sí, pero no como se viene haciendo, de manera abstracta, institucionalizada, sin la participación directa de la propia valoración de los estudiantes. Es decir, que los propios estudiantes, sin tantos formalismos, evalúen al profesor y sin mayor trámite puedan exigir directamente al profesor que dé los resultados que se esperan de él. Conferencia Mundial de Educación Superior en el siglo XXI de la UNESCO y establece dos puntos que creo que tienen relación con este tema que estamos tratando. Uno de ellos es que hay que establecer métodos educativos innovadores. Esto quiere decir formación en pensamiento crítico y el fomento, la formación para la creatividad. Pero ¿qué pensamiento crítico estamos formando? O habría que ver si realmente estamos formando en el pensamiento crítico, que ya sería mucho de esperar, pero ojalá que así lo estemos haciendo, ese sería el punto de reflexión. Pero si sobre todo no tomamos al estudiante como una persona, como un agente que actúa, que piensa, que tiene su propio criterio, sus deseos, sus fines, sus intereses, y que además nos debemos a él. Otro punto que plantea la Conferencia Mundial de Educación Superior en el siglo XXI de la UNESCO es que el personal académico y los estudiantes son los principales protagonistas de la educación superior. Pero parece ser que todavía estamos entrampados en el paradigma de la verticalidad, de la inflexibilidad, de la no apertura, de los no espacios horizontales de participación y protagonismo de profesores y estudiantes. Dentro de esta misma gestión centrada en el estudiante, hay aspectos que no se consideran, a mi modo de ver, en las instituciones educativas, no nada más en el IPN, sino me parece que también coincide mucho en otras, es la realidad de otras instituciones educativas. Ya lo mencioné, que es, por ejemplo, la educación en valores. ¿Qué valores estamos formando cuando decimos que queremos educar para la paz,
para la democracia, etcétera, pero en los mecanismos reales, o lo que podemos transformar como mecanismos concretos, reales, directos, para personas concretas, reales, como son los estudiantes, no lo hacemos. Entonces, se pasa del discurso a la retórica. La otra es la misión de toda educación, que es la formación del individuo, pero no nada más para el saber hacer, en su especialidad, como en el área ingenieril, del campo de conocimiento que escoja, etcétera, como es el caso en el IPN de las ingenierías. No, sino también, bueno, también, y yo digo que principalmente deberíamos formarlo para el ser. ¿Quién va a ser él como ciudadano, como persona, como agente incluso del cambio, a través de su participación responsable y de acuerdo a las normas institucionales? Otro de los aspectos que me parece que no se toman es que el mundo ya cambió. Los jóvenes de ahora ya no saben del muro de Berlín, o saben muy poco, o estaban muy chicos. Ya la hegemonía mundial cambió, la geopolítica se ha transformado, todas las instituciones están en grandes cambios. La era de la comunicación y de la información tan vertiginosa en estas tecnologías como son, por ejemplo, el Internet, lo hemos visto en la participación de los cambios sociales y políticos en Egipto, donde los jóvenes fueron grandes protagonistas. Ahora, bueno, lo vemos en México también, con algunos esfuerzos, independientemente del cariz, del matiz que se puede encontrar político, por ejemplo, en los jóvenes que se han agrupado, que se han comunicado, que han participado activamente en el proceso electoral para la presidencia de México, que acaba de pasar hace unos meses, en donde, por ejemplo, se llevó a cabo el primer debate de candidatos a la presidencia vía Internet, comandado, dirigido, organizado y promovido por estudiantes. Vean qué importante es este aspecto. Ya es otra sociedad, ya cambió. Parece ser que nuestra sociedad no entiende que el mundo ya cambió, pero mucho menos parece ser que las instituciones lo perciban. Cada institución tiene su propia naturaleza, pero la naturaleza propia de las instituciones educativas me parece que obliga más al aspecto de entender estos cambios. Los teóricos, los especialistas en la teoría de las organizaciones, establecen que toda organización es reflejo de la sociedad de la que emana. Si la sociedad en la que emanan es rígida, autoritaria, inflexible, pues así serán las instituciones. Pero yo creo que las instituciones educativas no solo tienen todos los elementos, el talento, todas las posibilidades, sino además la obligación, porque además se encargan de analizar como parte de la dimensión, la educación como parte de la dimensión social, pero se analizan todos los problemas sociales, a la sociedad en su conjunto, a los problemas políticos, los problemas económicos, tecnológicos, etc. Entonces se está inmerso en una dinámica en donde se puede bien establecer una transformación de las instituciones educativas sin esperar a que la sociedad cambie. Y ahí es donde se habla de la función anticipatoria de las instituciones educativas, sobre todo de nivel superior. Que se pueda establecer en su interior las condiciones de una sociedad que deseamos y que queremos y sobre todo que necesitamos. Una sociedad con flexibilidad, una flexibilidad con espacios horizontales, de participación estudiantil, que tenga elementos jurídicos para que actúe el estudiante de manera responsable, no descuide su formación académica, pero también que se vaya formando como ciudadano participativo. La sociedad que necesitamos precisamente, tenemos que impulsar las instituciones educativas hacia esa transformación, transitar, no nada más el cambio social, digamos, también es algo como abstracto, que puede quedar en el limbo y no bien definido. Pero para esto se requiere un elemento primordial de los funcionarios. Yo sí me
yo sí pongo mayor peso de responsabilidad en los funcionarios. Cuando se habla, por ejemplo, de las competencias directivas, hay una que casi no se menciona, o por lo menos casi no lo encuentro, y que incluso en la iniciativa privada se menciona bastante bien, como parte del perfil innovador y creativo de los altos funcionarios, que es la valentía como característica de gestión. Los funcionarios están acostumbrados a no correr riesgos. Por eso a veces les rige el pensamiento normativo burocrático, ni siquiera un pensamiento jurídico normativo, que sería el análisis de por qué surge la norma, ¿no? Y cuál sería su mejor aplicación en sus consecuencias en beneficio de la sociedad. No, a veces les rige un pensamiento normativo burocrático porque es mejor aplicar la norma tal cual y no meterse en problemas que arriesgarse a tomar iniciativas. Pero también la falta de valentía en la gestión inhibe la innovación. Porque ¿para qué proponer nuevos programas, nuevas estrategias, nuevas acciones, si esto me puede causar riesgos? Pero no hay, y en ingeniería, los expertos en ingeniería lo saben, no hay proyecto sin riesgos. Lo que pasa es que el directivo debe asumir, debe tener confianza en sí mismo de que va a tener la capacidad de afrontar los contratiempos que se le presenten en las acciones que implementa. Bueno, hay un documento de Pilar Posner, también del año 2000, que son las competencias para la profesionalización de la gestión educativa. Fue por encargo de la UNESCO, en donde a través del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de Buenos Aires. Y Pilar Posner nos plantea estas competencias, y yo solo para no extenderme mucho, voy a mencionar las que creo que tienen relación directa con este tema. Una de ellas es la comprensión de los desafíos que implica el cambio de paradigmas de los sistemas educativos, que es algo de lo que ya platicamos. Otra competencia es la identificación del movimiento de la administración convencional hacia la gestión educativa estratégica, que ya también lo mencionamos. Pero para movernos en ese plano necesitamos valor. Necesitamos no temerle a que nuestro liderazgo formal se mueva en un contexto de liderazgos múltiples, liderazgo de los estudiantes, liderazgo de los profesores, liderazgo de otros funcionarios, incluso en algunos casos hasta de padres de familia. Y hay una competencia que a mí me parece también importante, fundamental, y que tiene que ver plenamente también con este tema, que es la participación social y respuesta interactiva a la demanda educativa. Es decir, esta participación social la esperamos a veces en abstracto, y como sabemos que no se da, pues porque como ahí yo sí creo que Denise Dresser no se equivoca, cuando dice que nos preparan para para obedecer y no nos educan para pensar. Y esto hace un círculo vicioso en donde yo, alto funcionario, premio o promuevo a aquel que me sabe obedecer, aquel que me es leal a mí, más no a la misión de la educación. No aquel que está preparado realmente para llevar una gestión eficiente y una atención centrada hacia los estudiantes. No, se premia a aquel que es obediente, independientemente de que pueda ser totalmente inepto, incluso para la gestión directiva. El manejo que hace el caso, porque estoy tomando como caso de análisis el Instituto Politécnico Nacional, de por qué se pierde, me parece también, y no se aterriza en esto que estamos proponiendo de una gestión centrada en el estudiante, tiene que ver porque es un organismo federal desconcentrado, pero que todo su actuar lo ha limitado a las disposiciones del Ejecutivo Federal. Por ejemplo, como es el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción,
2008-2012. Y ahí uno, si entra a la página del Instituto Politécnico Nacional, ese es el programa que encuentra. No encuentra su propio programa como institución de combate a la corrupción y de rendición, de transparencia y de rendición de cuentas. No, está mencionado simplemente el del Poder Ejecutivo Federal. Pero de todos modos es interesante ver que en este programa, en el capítulo 5, que es el de las estrategias y líneas de acción, en su objetivo 1 dice que consolidar una política de Estado como objetivo en materia de información, transparencia y rendición de cuentas. Así pues, estaría totalmente en lo correcto el IPN si trabajara en esta línea que proponemos. A manera de conclusión, quiero citar a Edgar Morin cuando habla del bucle individuo-sociedad, de este proceso dialógico que él, como él así lo determina. Y dice que enseñar la democracia. El individuo, lo cito textualmente, individuo y sociedad existen mutuamente. La democracia permite la relación rica y compleja individuo-sociedad, donde los individuos y la sociedad pueden entre sí ayudarse, desarrollarse, regularse y controlarse. Es decir, no hay por qué tenerle miedo al individuo. De todos modos, la sociedad le supera. Pero es parte, a su vez, de la sociedad. Es decir, con esta parte dialéctica, pero no en el aspecto hegeliano o del materialismo histórico que hablaba de la contradicción de los opuestos, digamos, sino Edgar Morin nos habla de un aspecto dialógico, en donde las contradicciones subsisten, no se superan, no crean uno diferente en la lucha de los dos, sino que los dos persisten. Es lo que trata de explicar a mi forma de ver Edgar Morin. También nos dice que la democracia se funda sobre el control del aparato del poder por los controlados y así reduce la esclavitud. Los ciudadanos producen la democracia que producen los ciudadanos y así se mantiene. También, y por último, nos dice que a diferencia de las sociedades democráticas que funcionan gracias a las libertades individuales y a la responsabilidad de los individuos, las sociedades autoritarias o totalitarias colonizan los individuos que no son más que súbditos. En la democracia el individuo es ciudadano, persona jurídica y responsable que, por un lado, expresa sus deseos e intereses, totalmente válidos y legítimos. Pero por el otro lado, es responsable y solidario con su ciudad, con su institución. En el caso de los estudiantes, hagamos de los estudiantes individuos participativos, que sean personas jurídicas y responsables, y que contribuyan, que sean solidarios con su institución. Esto la fuente de esto que acabo de mencionar de Edgar Morin es del documento Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, también por encargo de la UNESCO. Bien, los puntos de reflexión serían entonces, ¿realmente estamos actuando en la formación del ser de los individuos, de los individuos que están en calidad de estudiantes en nuestras instituciones? ¿O estamos reproduciendo aquellos modelos y aquellas prácticas y aquellas lógicas ancestrales en las que nos han formado para obedecer y no nos han educado para pensar? ¿Realmente somos desde la gestión funcionarios o servidores públicos valientes que no tenemos miedo, no tememos a interactuar de manera horizontal con los estudiantes, con personas, con seres pensantes? ¿Realmente les formamos ese pensamiento crítico? Esos serían los puntos de reflexión. Es todo por mi parte, agradezco mucho su atención.